Buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la cuarta charla de la serie Semiótica y Realidad Peruana que organiza el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima y el Grupo de Investigación Semiótica, adscrito a la Universidad de Lima, con algo muy especial esta noche. Especial por varias razones. Primero, porque tenemos varios invitados. Es una exposición múltiple, como ustedes pueden ver. Nos acompañan dos colegas de la Universidad Católica, pero en realidad no son solamente ellos. Este trabajo de análisis, de exploración sobre la campaña No Seamos Cómplices, no es únicamente el trabajo de los 4 expositores, es un trabajo de varios docentes, me corrigen, colegas, creo que somos 7 u 8, he perdido la cuenta, que hemos estado trabajando por 2 o 3 meses, creo, haciendo este trabajo de indagación y de análisis en torno a varias de las piezas de video, varias de las piezas gráficas que están comprendidos por esta campaña que fue, entendemos, la más grande que hizo el gobierno peruano durante el fenómeno de la pandemia hasta el momento. Por lo tanto, es un proyecto conjunto de 2 universidades, de profesores de semiótica de ambas universidades, que estamos unidos en lo que se llama el taller de sociosemiótica de Lima, ¿sí? ¿De dónde sale este nombre? Quiero explicarlo un poco. El taller de sociosemiótica de Lima es un proyecto conjunto que trabaja a la par con el Centro de Pesquisas Sociosemióticas de Sao Paulo. Entonces, nosotros tenemos una especie de proyecto conjunto con ellos para hacer indagaciones semióticas sobre la ciudad, y este año nosotros emprendimos la tarea de enfrentar esta campaña en específica por la coyuntura, que ya está siendo algo más que una coyuntura en realidad. Es una, como dicen, una nueva normalidad. Así que damos primero el agradecimiento respectivo a los amigos de la Católica, a los compañeros de la Católica que han trabajado con nosotros pacientemente, y les damos las gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo para venir a escucharnos. La campaña... tengo eco. La campaña tiene varios componentes. Yo quería aprovechar para mencionar que ha habido varios referentes virtuales, es algo que hemos estado comentando en algún momento con los colegas. Uno de los puntos de partida virtual ha sido esta página que se creó expresamente para la campaña, que se llama tal cual noseamoscómplices.p, en donde están alojados todos los videos, y hay más, por supuesto, hay más piezas, lo cual no hace más que añadir complejidad a la campaña, ¿sí? Ahora, también es importante que nosotros vamos a tratar, o hemos tratado de tomar en cuenta, el contexto en el cual surge la campaña, porque eso es parte del sentido central que produce la relación que el gobierno trata de establecer con el peruano, ¿no? La relación acá es gobierno peruano y peruanos, ¿no? Por decirlo de modo muy general. Luego entraremos en los detalles teóricos específicos que estamos acostumbrados a hacer los semióticos. Yo no quiero profundizar más en este momento. Voy a dejar paso a la profesora Kate O'Connor, y luego los 4 expositores vamos a ir rotando para ir precisando detalles de la indagación que hemos venido realizando. Bueno, sin más, Kate.
Te cedo la palabra. Perfecto. Muy buenas noches. Es un gusto encontrarme aquí intentando presentarles algunos de los lineamientos de este trabajo conjunto que nosotros hemos ido desarrollando en estos meses. Una de las primeras cuestiones sobre las cuales es relevante que hagamos hincapié, pese a que la gran mayoría de los presentes están ya familiarizados con estas circunstancias, es un poco el escenario en el cual se construyen estos mensajes de parte del gobierno de Vizcarra. No solamente la campaña No seamos cómplices, que es la cual nosotros trabajamos a mayor detalle, sino en líneas generales un vistazo, en todo caso, a esa sucesión de campañas que ha existido en el marco de la pandemia desde lo que intentaba proyectar el gobierno de Vizcarra. Nosotros recordaremos que el señor Pedro Pablo Kuczynski, cuando gana la presidencia de la República, el margen de victoria fue pues un margen irrisorio, fue menos del 0.5% el que lo lleva a la presidencia, con un Congreso, una oposición mayoritaria. Más allá de este escenario que en sí mismo ya era difícil y proyectaba una perspectiva complicada para ese gobierno y para el desarrollo de actividades de ese gobierno, si nosotros recordamos esta línea de tiempo a nivel político y estos sucesos han acontecido en un espacio pues de unos cuantos años, simplemente veremos cómo así es que este Congreso inicial, opositorio, que se oponía al gobierno de Kuczynski, inicia una serie de acciones, de intercambios con el gobierno de turno, que finalmente derivan no solamente en la salida de Kuczynski y que el señor Vizcarra asuma la presidencia, asuma esas funciones pues en medio de una situación política complicada, sino también termina con la disolución del Congreso en sí mismo, pues al año siguiente. Y si nosotros continuamos viendo y pensando en esta secuencia de eventos, veremos también cómo así es que a inicios del año 2020, posterior a la disolución del Congreso, nos encontramos en un nuevo escenario electoral, elegimos un nuevo Congreso, nuevos representantes. Solo unos meses después, justo antes que ese nuevo Congreso pueda asumir funciones, que se detecta al paciente cero en el Perú, ¿no? En marzo del 2020. Y es a partir de esa fecha, esta secuencia de agravamiento, en todo caso, de la pandemia en el contexto peruano, termina por no solamente exponer brechas diversas a nivel de Estado y de la capacidad de gestión del gobierno mismo, sino también lleva o que deriva a que encontremos un escenario que no solamente se agudiza a nivel sanitario, sino también que lo hace a nivel político, a nivel económico, a nivel moral, incluso podríamos decir. Ahora bien, si nosotros, bueno, la situación del nuevo Congreso nos pintaba o nos mostraba un panorama distinto al del Congreso anterior, pero igualmente difícil. Ya no se trata de una sólida bancada de oposición, sino más bien de un Congreso bastante fracturado, pero a su vez con intereses múltiples y diversos. En este escenario es que nosotros vemos cómo así mensaje articulado por el gobierno necesita emprender estrategias que le permitan al señor Vizcarra construir un rol y sostener una posición de cara a la población. En paralelo a los diversos sucesos a nivel político, económico, sanitario, de los cuales había estado haciendo mención. Si nosotros pensamos en cómo así evolucionó, cómo así ha estado evolucionando la situación del COVID-19 en el Perú, encontraremos efectivamente que hemos tenido un momento inicial
de escalada sostenida en el número de contagios, se frena brevemente para luego retomar la escalada. Posterior a la cual, a este pico importante de contagios, ha venido una fase de crecimiento regular, pero de crecimiento al fin. Más bien, en el punto actual en el cual nosotros nos hallamos, más bien es la expectativa frente a la posibilidad de una nueva ola de contagios. Y en este sentido, ya pensando en cómo así el gobierno del señor Vizcarra maneja su comunicación, algo que me pareció interesante incluir, esta distinción entre el eslogan que manejaba el señor Humala en el gobierno inicial del señor Humala, el eslogan del señor Kuczynski versus el eslogan del señor Vizcarra. En el caso de Humala, él planteaba la idea de Perú, progreso para todos. En el caso del señor Kuczynski era más bien trabajando para todos y todas, ¿no?, los peruanos, las peruanas. Y más bien el señor Vizcarra asume la presidencia en un momento tan problemático en distintos niveles, más bien construye su eslogan bajo esta idea del Perú primero, que funciona tanto cuando él asume la presidencia en un inicio, como también a través de la sucesión de eventos que vendría a continuación. Si nosotros pensamos en cuáles han sido estas campañas con las cuales medianamente familiarizados todos nos encontramos, manejadas por el gobierno peruano durante el tiempo del señor Vizcarra fundamentalmente, encontraremos que hay una cierta coincidencia entre la naturaleza del mensaje planteado por esas campañas y a su vez la situación en la cual nos encontrábamos en relación al COVID, la fase de reactivación incluso, reactivación económica, que se estaba intentando propiciar en un determinado momento. Si recordamos, cuando inicia la cuarentena, una cuarentena que iba a ser únicamente por 15 días, la campaña que articula el gobierno peruano jugaba con la idea de un yo me quedo en casa y una invitación a quedarse en casa para protegerse del virus desconocido. Posteriormente, ya no 15 de marzo y el contexto de la cuarentena inicial, sino hacia el 15 de julio, vemos que el gobierno hace un cambio en relación a la campaña. Ya no promueve el mensaje de yo me quedo en casa, sino más bien la idea de primero mi salud. Algo que tiene sentido en la medida que primero mi salud se lanza alrededor del 15 de junio, siendo que la segunda fase de reactivación económica inició el 5 de junio. Entonces, respondía lo uno a lo otro. Más bien, si nosotros pensamos en la tercera fase de reactivación, encontraremos que esta tercera fase inicia el 1 de julio, marcado ahí en la segunda línea en naranja. Precisamente un inicio que propicia que continúa escalando esta oleada de contagios. Y es posterior a este pico de contagios, más bien pensando en el 30 de agosto, que es que se lanza la tercera campaña, que hay un quiebre, que hay un viraje bastante más importante que el acontecido en el caso de las dos campañas anteriores. Más bien ahora nos encontrábamos con un mensaje que invitaba a no hacer. La idea, en este caso, más bien era una invitación a no ser cómplices. Una presentación de esta idea de complicidad como un potencial problema de cara al escenario en el cual nos encontrábamos en ese momento. Pero continuando con esta mirada más bien transversal, podemos darnos cuenta también que así como los contagios empiezan a decrecer, también nos encontramos inicia la cuarta fase de reactivación económica, que oficialmente se propone para el 1 de octubre. Y ya hacia el 4 de noviembre hay un
cambio nuevo de campaña lanzada por el gobierno peruano. Ya no el no seamos cómplices, sobre el cual vamos a hacer hincapié el día de hoy, sino más bien la idea de Lucha Perú, que es esta última campaña a la cual nosotros hemos estado expuestos más recientemente. Cuando nosotros pensamos en la articulación de los mensajes del gobierno, es importante tener en cuenta no únicamente el escenario sanitario mismo ni el escenario político, sino también la naturaleza de la situación económica que se estuvo atravesando y las vicisitudes a nivel económico y cómo el impacto del COVID pudo verse reflejado en distintos niveles. Era necesario que el gobierno supiera reconocer y supiera manejar de cara a la población. Bien, algo importante cuando nosotros pensamos en estas campañas, en cualquiera de ellas, es reconocer cómo así el modo en el cual están construidas nos permite entender, reconocer cómo así es que el gobierno, por un lado, mira a la población. Por otro lado, cómo es que el gobierno dibuja, interpreta la realidad peruana y la situación de la realidad peruana en el momento presente. Preguntas, por ejemplo, que podrían surgir cuando nosotros miramos estas campañas y las representaciones de los peruanos en estas campañas, especialmente en el caso de no seamos cómplices, una pregunta, como les decía, que puede surgir es, estamos hablando de ciudadanos, se está presentando, se está representando ciudadanos en pleno derecho, únicamente sujetos sobre los cuales es necesario realizar alguna clase de intervención. Será importante pensar en cuán responsables o irresponsables somos vistos o somos representados como población peruana en esas distintas campañas. ¿Cuáles son aparentemente las motivaciones o las necesidades que se reconoce a la población a partir de este perfil que se hace de ellos en las distintas campañas? Incluso cuando nosotros hablamos de esta mirada sobre la realidad peruana, es algo que en el caso de No Seamos Cómplices es interesante, porque esas prácticas, esas tradiciones, esas costumbres que se rescatan y que se imprimen a la campaña para generar reconocimiento, familiaridad, precisamente pasa por una mirada, por un tener presente, tener en cuenta qué es lo normal, qué es lo habitual, qué es lo común para la población peruana, o qué era lo común, qué era lo normal, qué era lo deseable para la población peruana antes de encontrarnos en un periodo como el cual estamos atravesando. En este sentido, es que si nosotros vemos estas campañas y estas distintas campañas, podemos reconocer algunos detalles interesantes. Las dos primeras campañas, el Yo me queda en casa y el Primero mi salud, de fondo lo que nos están intentando presentar es un tono de comunicación que podríamos llamar entre comillas paternalista. El Yo me quedo en casa era esa idea casi del padre que buscaba cuidarte. Y es interesante cómo así el señor Vizcarra, a través no solo de las campañas mismas lanzadas por el gobierno, sino incluso por estos mensajes a la nación que presentaba o que daba, de algún modo intenta mantener su legitimidad endeble, pobre, golpeada, no solamente por el paso del tiempo, sino por estas discrepancias y estos conflictos con el Congreso, a través precisamente del construirse bajo esta figura del padre que cuida inicialmente. Si nosotros pensamos en Primero mi salud, no solamente hablaríamos de un padre que cuida, sino de algún modo un padre que cuida y hasta cierto punto que confía en que la población entenderá cuál es su rol de cara a la pandemia y lo que necesitamos hacer y enfrentar como país. Pero en ambas campañas, tanto en Yo me quedo en casa como en Primero mi salud, encontramos que hay un reforzamiento positivo que acompaña esas campañas, los bonos iniciales, y luego una serie de bonos adicionales que empiezan a ser presentados de cara a la
población. Y la idea que principalmente se rescata es la idea de la familia, de proteger a la familia, del Estado cuidando a tu familia y de restringir la actividad a lo esencial o restringirla por completo en el caso inicial de yo me quedo en casa. Más bien cuando nosotros comenzamos a ver el planteamiento y el viraje que se logra hacer a través de la campaña No Seamos Cómplices, es que vemos que ese tono paternalista ha cambiado un poco. Ya no es ese padre que te cuida o ese padre que te cuida confiando un poco en ti, sino más bien luce o da muestras de ser más bien este tono paternalista amenazante. Amenazante con un castigo potencial si incumples esas normas que te han sido brindadas. Y es en ese sentido que estas ideas de la culpa o de la muerte como castigos potenciales vienen a ser parte fundamental de la lógica de esta tercera campaña lanzada, emitida por el Estado. En un escenario en el cual no se podía impedir las actividades económicas, porque ya nos encontramos o nos encontrábamos avanzados en relación a la reactivación, sino más bien que buscaba restringir, buscaba forzar un autocontrol de parte de la población a partir de pretender que el ciudadano pensara de un modo distinto en relación a las prácticas que le eran tan comunes, tan cotidianas. Si nosotros recordamos estos spots centrales de la campaña No Seamos Cómplices, la lógica general del spot nos presenta a un alguien que incumple la normativa del Estado porque no lo ve como necesario, porque no se siente en peligro y demás. Y finalmente, hacia el final del spot, más bien, se ve confrontado a la muerte o la potencial muerte de un ser querido. Este tipo de prácticas en las cuales incurre el sujeto que es presentado allí como parte de los spots, son prácticas que eran usuales, que eran habituales, que eran parte del modo de ser y de hacer de los peruanos. En el caso, por ejemplo, de este spot de la reunión del barrio, era un grupo de amigos conversando, ¿no? Dialogando en una esquina de una calle pues cualquiera, bebiendo cerveza. Una imagen, de algún modo, que no nos es del todo ajena cuando pensamos en socialización en el marco, pues, del contexto peruano. Más bien se trata de introducir la idea de la culpa potencial o la culpa que deberíamos sentir para hacer esas cosas que antes eran aceptables, que antes eran válidas, pero que ya no pueden seguirlo siendo en el escenario en el cual nos encontramos situados en el momento presente. Ahora, algo interesante es factible rescatar también esta cuarta campaña, la que es posterior al No Seamos Cómplices. En la medida que la idea de esta última campaña, Lucha Perú, más bien lo que está buscando o lo que parece estar promoviendo es una adecuación a esta nueva normalidad. Más bien es el tratar de rescatar la agencia del ciudadano, intentar volverlo a presentar como un ciudadano que puede regularse a sí mismo bajo la premisa que nos encontramos en un escenario en el cual es importante que la población retome actividades económicas para que pueda progresar, para que pueda de algún modo resurgir pese al impacto que ha tenido el COVID sobre su vida. Podemos decir entonces que el tono de comunicación que se maneja en Lucha Perú vuelve a ser un tono de comunicación positivo. Y más bien este paréntesis del No Seamos Cómplices queda como un episodio, corresponde a un momento particular de la realidad. Muchas gracias. Va a estar continuando
Miguel Ángel, de Católica. Muchas gracias. Muchas gracias, Kate. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Es un tremendo gusto poder compartir los alcances del trabajo que hemos venido realizando entre varios investigadores de la Universidad Católica y la de Lima. Como les contaba Kate, digamos, lo que nos ha traído, lo que nos ha interesado, nos llamaba la atención, es cómo tenemos en marcha una estrategia de comunicación con sus particularidades, ¿no? Que ella les ha detallado bastante bien y que estaba inscrito además en un momento, digamos, bastante, que reunía, digamos, muchas singularidades, muchas particularidades por pandemia, por política, digamos, eh, que llaman la atención, ¿no? Algunos de los videos de los que les habló Kate señalaban cómo al comienzo teníamos unos videos que ya se comentaron más en general en distintos medios y que muchas personas, digamos, no vieron de la mejor manera, eran estos referidos a los cómplices, a los que juegan pichanga, a los que toman sus cervezas en las esquinas, a que van a los mercados, etcétera, que fueron los primeros videos, digamos, que entraron en circulación, que tienen de hecho una fórmula, digamos, bastante, como un patrón visual bastante evidente. Tenemos un primer momento en que los chicos están, o las personas están haciendo esto que no deberían hacer, esto que el gobierno les ha dicho que no debe hacer, y después tenemos una transición, el momento en que pagan las consecuencias, usualmente no ellos, sino algún familiar por esto que hicieron. Entonces tuvimos en un primer momento estos videos, digamos, que interpelaban a estas personas de la población que, digamos, que no hacían lo que se esperaba de ellos en esta situación crítica y que el gobierno, digamos, llamaba la atención en ese caso. En la página de No Seamos Cómplices, encontramos luego una parte que se añade que es distinta de esta de los, digamos, cómplices, que lleva el nombre de Ciudadanos Héroes, que es la parte en la que me voy a detener ahora. Lo interesante digamos, para empezar de la frase, ¿no? De Ciudadanos Héroes, es que plantea ya la palabra ciudadanos, ¿no? Tenemos explícitamente el término ciudadanos, de quienes se predica entonces su heroicidad. Lo interesante, me parece, y comentábamos en general entre nosotros, era que eso, digamos, señalaba de alguna manera que el hecho de ejercer una ciudadanía, en el sentido de comportarse o actuar como el gobierno nos está pidiendo que nos comportemos, se convertiría en algo positivo, en algo heroico, en algo valioso en sí mismo. Y sin embargo, esto también sería en ese mismo punto algo singular, el hecho de haber sido de haberse portado como uno debía hacerlo, hace el ser ciudadano y ser obediente, digamos, a las órdenes del gobierno en algo eh, positivo, sin que, digamos, llevados a la situación en la que uno se está encontrando en este momento. Y me permito un pequeño aparte, digamos, ligado a esto, y justo cuando pensaba en este del ciudadano mencionado acá, me recordaba una película en fin, me recordaba un poquito cómo la noción de ciudadanía o la misma de nación aparecía en una película de Jean Renoir que se llama La Marsellesa, que tiene un momento, digamos, interesante, no voy a hablar de la película en general, es cuenta de la Revolución Francesa y hay un momento en que un oficial del rey está hablando con un revolucionario, ¿no? Y, digamos, de alguna manera la discusión que se entabla es que el oficial del rey dice qué es eso de la nación, qué es eso de ciudadano de la nación. Yo a quien conozco es al rey, yo sirvo al rey, alguien que sirve al rey. Y el revolucionario va a intentar explicarle qué cosa es eso que es ser ciudadano, qué cosa es eso que es nación. No me extiendo más en eso, solo al menos nos puede llamar la atención, digamos, de cómo esta ciudadanía puede tener un sentido y plantear una relación con un Estado, con una nación, con una entidad que nos está, digamos, con alguien que se comunica con nosotros cuando hablamos de comunicaciones que vienen del gobierno, que vienen de un Estado. Si pensamos, digamos, que estamos viendo una estrategia de comunicación a nivel de un gobierno, de un Estado,
lo que decía hace un ratito entonces es que en un principio lo que se estaba planteando esta comunicación era interpelar a aquellos que estaban incumpliendo las normas dictadas por el gobierno, quienes estaban actuando como cómplices de esta pandemia al, digamos, permitir que esta se extienda fuera del control que se había previsto. Entonces se está planteando, digamos, un receptor, un enunciatario de este discurso gubernamental que en principio estaba dirigido hacia aquellos a quienes había que llamar la atención. Con la aparición de Ciudadanos Héroes, que es un segundo momento en esta campaña, aparecen entonces los que, al actuar como el gobierno lo espera, estarían más bien por ese ejercer su ciudadanía en el sentido de ser, digamos, obedientes de lo que el gobierno establece, digamos, realizando algo positivo, algo que no hay que ya reprender, no es el caso ya de los que salían a jugar la pichanga o que se iban a tomar una cerveza, sino alguien a quien más bien hay que felicitar, alguien a quien hay que, digamos, decirle que está haciendo algo bueno, que está haciendo algo positivo. Ahora, esta parte de... Perdón, se me saltó la diapositiva. Esta parte de Ciudadanos Héroes, sin embargo, tiene varias particularidades que lo distinguen de la de los cómplices. ¿Ya? Volveré un rato sobre eso. Me voy a tener uno primero que es de estos videos que cuenta un ejemplo de alguien que sería uno de estos ciudadanos héroes. No sé si podríamos ver solo un minuto o medio minuto menos, Pipo, del videito que habíamos pensado. ¿Cómo no? Para hacernos una mejor idea. Sí, se oye. Está bien. Por la enfermedad del coronavirus, mucha gente empezaron a temorizar, no habían compradores, y dentro de eso yo tenía que tomar esa fuerza y ese valor y abastecer acá a los mercados. Si no, ¿de dónde se alimentaría la ciudad? Bueno, todo mi trabajo es la agricultura, siembro papa de diferentes variedades. A raíz de esto me he aprendido bastante y lo que nunca que he hecho, yo creo hoy lo estoy haciendo a mi edad, de ser un comerciante y abastecer acá a los mercados, directo a los consumidores. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien, Pipo, muchas gracias. De acuerdo, ya que vieran de todas maneras un poco del video para que se hagan una idea, digamos, de lo que se presenta y se cuenta. Volvemos a la diapositiva, por favor, Pipo. Sí, cómo no. Como ven, lo que se presenta es, digamos, la historia de alguien que se ha adaptado a estas nuevas reglas y lo que se nos cuenta es que Casimiro va a va a ingresar al espacio del mercado, que es un espacio potencialmente peligroso ahora, y que va a ingresar a él entrando con los controles y normas que ahora se han impuesto. Va a entrar además en uno de estos mercados itinerantes que ha creado ahora el Ministerio de Agricultura y va a asumir los protocolos de desinfección y de distanciamiento que se han impuesto. Es decir, es alguien que está entrando dentro de toda la forma de normar un espacio tan accidentado como puede ser un mercado y va a cumplir entonces por ello con digamos, con estas nuevas normas que el Estado está imponiendo. En el video también se va alternando, digamos, las indicaciones de cómo hay estos nuevos mercados, que en ellos, digamos, van a estar accesibles los productos, que a su vez estos van a estar desinfectados, que se va a guardar el distanciamiento, que va a haber en fin, el proceso de desinfección y todos estos protocolos de seguridad que forman parte de las nuevas normas que se han establecido. Como les contaba, digamos, lo que se está entonces presentando es la figura de alguien que estaría ejerciendo, digamos, una adaptación a estas nuevas normas, así que entonces sí sigue lo que el gobierno nos está presentando como lo que debemos hacer bajo estas nuevas lógicas.
en un lugar además que es potencialmente complicado. De hecho, uno de los videos de los cómplices incluye una visita al mercado. Hay unas chicas que van en mototaxi a un mercado y ellas, por hacerlo de un modo descuidado, aunque son compradoras, no son vendedores, van a pagar las consecuencias de esto. No va a haber alguien que va a caer enfermo y va a terminar en una sala de urgencias, que es como acaban todos los videos de los cómplices. Bueno, sin embargo, como les decía, hay ciertas particularidades en esta parte de los héroes. No hay, por ejemplo, una identidad visual muy tan claramente establecida como sí la hay en los videos de los cómplices. En los otros casos hay una estructura narrativa muy similar, hay unas formas visuales muy similares para las salas de urgencias, para la parte en que se realizan las acciones peligrosas, y además la forma misma de lo que se cuenta no es tan clara, digamos, como sí lo es en parte de los cómplices. En lo que hemos visto de Casimiro que les he presentado, hay, por ejemplo, un pequeño relato, hay una narrativa de alguna manera identificable, que es que Casimiro va a llevar sus productos para hacer que estos sean vendidos. Se llega a mencionar de la chacra a la olla, es decir, el proceso de alcanzar estos alimentos a los pobladores. Hay otro video que es próximo, es en esto de Ciudadanos Héroes, que es mercados itinerantes, mercados seguros, es el espacio del mercado y la indicación de estos nuevos protocolos. Las mascarillas Inés, de una señora que va a empezar a hacer mascarillas y a donarlas con motivos peruanos. Pero hay otros que se comienzan a alejar más y que dan más la impresión como de que sobre la marcha de la campaña se hubieran añadido videos o se hubieran unido en esta sección sin que pertenezcan a una misma lógica de comunicación. Hay uno de Aprendo en Casa, que es educación en tiempos de pandemia. Hay otro referido a cómo presentar un reclamo en caso de telecomunicaciones. Es decir, tenemos cierto desbalance entre lo que se presenta y lo que se llega a ver, que no es tan uniforme, digamos, ya no hay menos una idea de unidad visual, narrativa, de lo que había en las historias de digamos, los que se habían portado mal, que sí eran mucho más uniformes. Aquí tiene una pequeña captura de estos distintos videos. Alguno parece más, digamos, como una especie de video didáctico que te enseña cómo pedir ayuda cuando tu hija, o bueno, tu hijo o alguien está con problemas de estrés o emocionales. Otro es, como dije, presenta la plataforma de Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, bastante más alejado de lo de Casimiro. Y el otro, el de cómo presentar una quejas cuando hay un problema de telecomunicaciones. Es decir, hay mucho más difícilmente la idea de un personaje en cuyo caso se ve un relato, que es lo que sí se ve en Casimiro y es lo que sí se ve en el caso de los chicos que actuaron, digamos, como cómplices del COVID, lo que hace, digamos, perder o, digamos, disminuir un poco la unidad de la comunicación en la parte de Ciudadanos Héroes. Como verán en las partes que vienen, también empieza a verse cierto desbalance en la unidad de la comunicación que se pretende establecer. Bueno, yo creo que estoy ya, sí, un poco como... Así que yo me quedaría acá para que me siga Celia. Gracias. Celia. A ver, muy buenas noches con todos, con todas. Es para mí un gusto participar también de esta investigación colectiva donde nos unimos además la Universidad Católica y la Universidad de Lima. Yo voy a presentarles, digamos, un conjunto de spots que pertenecen a la campaña que estamos analizando, ¿no? De No seamos cómplices, pero que tiene un tono muy particular, ¿no? De hecho, además, estos tres spots se denominan Vivir para contarlo, ¿no? Y tienen un carácter testimonial, es decir, se presentan como testimonios narrados en primera persona por un protagonista que va a contar su propia historia de supervivencia. ¿Ya? Es muy interesante mirar cómo estos tres spots tienen, digamos,
un mismo carácter, un mismo tono, un mismo tratamiento audiovisual, y en todos ellos en cada uno de ellos hay un actor, vamos a decir, una persona en particular que habla sobre su propia experiencia. El actor Paul Gastelo, el sacerdote Luis Núñez del Prado y la joven María Cristina Ruiz Lombardi. Lo que vamos a ver, yo solamente voy adelantando un par de cositas para luego poder mirar uno de los spots, como para que tengamos un poco la idea de qué se trata, es esta otra manera de comunicación, ¿no? En la cual, a partir de un testimonio personal, se habla de la enfermedad, ¿no? Del coronavirus, que ha sido vivido por alguien, pero que además ha llegado a un estado de gravedad tal, ¿no? Que ha determinado, como dicen algunos de los testimonios, y yo pongo aquí la cita, ¿no? Estaba inconsciente, tenía problemas de respiración graves. Tuvieron que inducirme a un coma para poder entubar, ¿no? Es decir, estas personas van a dar cuenta del estado crítico de salud al que llegaron, ¿no? Y vamos a ver cómo en algunos de los spots, más que en otros, pero se habla también de las secuelas que deja el COVID, ¿no? En particular en el de la joven María Cristina Ruiz Lombardi, que señala: he perdido el 70% de mi cabello, tengo dañada la mano derecha, la memoria a corto plazo la tengo muy afectada, y por estar postrada tanto tiempo se llegó a hacer una herida que se veía hasta el hueso, ¿no? Digamos, hay elementos muy figurativos que nos dan cuenta de los daños y las huellas que han dejado la enfermedad en la joven que da su testimonio, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. A ver, aquí están solamente para que por lo menos se pueda reconocer, y vemos que hay un tratamiento audiovisual muy distinto, ¿no? A lo que hemos visto tanto en las prácticas como el de la pichanga o el de ir al mercado o la de los ciudadanos héroes. Acá hay un tono mucho más intimista, ¿no? Y que de alguna manera nos acerca muy directamente a los protagonistas, y todos ellos siempre están al interior de su hogar, ¿no? En sus lugares personales, puede ser la sala, su dormitorio, y comienzan a contar su historia. Pipo, por favor, de repente podríamos ver el de Paul Castelo. De esa manera podemos tener por lo menos una pequeña muestra, y para que vean los distintos tonos que Bueno, yo me llamo adquieren Paul Gastelo. los Bueno, anuncios. soy también un sobreviviente del COVID, soy un paciente que se recuperó. Cuando empecé a tener algunos síntomas, como las fiebres que subían y bajaban, primero no pensé que era el coronavirus. Lo que vino a demostrarme que sí era que perdí el olfato. Pero en ese interín me di cuenta que no solamente estaba contagiado yo, sino que habían 2 hermanos que también estaban igual. En el momento en que me encuentran a mí, yo estaba ya un poco inconsciente, tenía problemas de respiración graves, y entonces me tienen que trasladar a un lugar de emergencia. Entonces automáticamente tuvieron que inducirme a un coma para poder entubarme, ¿no? Bueno, en el momento más crítico yo recordaba que había dejado a un hermano en emergencia y que el otro estaba mal. Éramos 3 hermanos contagiados. Mi preocupación era qué había pasado con ellos. Me sentí impotente, yo estaba sin poder hacer absolutamente nada. Bueno, el único remedio que hasta ahora conocemos para poder combatir este flagelo es la responsabilidad. Y sin embargo lo que vemos es que hay muchas personas que se reúnen en grupos, hacen fiestas, van a lugares públicos sin ninguna protección. Definitivamente yo estoy convencido de que el virus necesita de un vehículo, y ese vehículo somos nosotros. Tomemos conciencia que nosotros podemos ayudar muchísimo para que esto no siga avanzando. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Y ahí cierra, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, hemos visto un poco, ¿podemos regresar a las láminas, Pipo, por favor? Este tono
como les decía, en el que el actor cuenta su propia vivencia, ¿no? Primero un poco los síntomas, el estado de gravedad, y hay algo interesante porque él va a contar además que tiene 2 hermanos que también están en estado grave, pero cuando él ingresa al hospital y que ya está muy mal, ¿no? Entonces él no va a saber, va a tener, a ver, se nos fue, va, oh, ¿qué pasa? No sé por qué no se detiene donde quiero que se detenga, ahí. Este, donde los hermanos también caen enfermos y Paul Gastello, el actor, no sabe qué pasa con ellos, ¿no? Ya el final del spot, ustedes se pueden dar cuenta que es un poco todo ese testimonio más bien se encausa hacia las recomendaciones y hacia la idea de justamente no convertirse en un vehículo que va a transmitir la enfermedad y vuelve a subrayarse, ¿no es cierto? El lema de toda la campaña es no seamos cómplices porque el COVID no mata solo. Una de las ideas que yo he querido subrayar en esta parte de la campaña, ¿no? De vivir para contarlos, es la idea de la supervivencia porque todos ellos, en cada una de los spots, van a hablar en primera persona, se identifican, soy actor y soy un sobreviviente del COVID, ¿no? Soy sacerdote y soy también un sobreviviente del COVID. Entonces, me parece importante buscar qué es esto de la supervivencia, ¿no? Y buscarlo además en la medida en que estamos hablando de la supervivencia en relación a una enfermedad, ¿no? He citado aquí algo cercano, aunque no directamente relacionado con el COVID, que he podido encontrar en un diccionario acerca del cáncer. Dice, persona que permanece viva y que sigue funcionando después de superar dificultades graves o enfermedades potencialmente mortales. En el ámbito del cáncer, una persona se considera sobreviviente desde el momento del diagnóstico hasta la etapa final de la vida. También se le llama superviviente. Es decir, hay elementos en común, pero hay elementos diferentes. Lo que se ha querido subrayar en esta campaña es que estos que dan su testimonio han llegado a ser enfermos muy graves porque estuvieron a punto de morir, ¿no? En algunos de los momentos dice, yo llego a UCI con una saturación de 80, ¿no? Muchos han muerto con esto. Es decir, hay una isotopía tanática porque se menciona a la muerte, nunca se la muestra. ¿Ah? Estos 3 spots no son como los primeros donde sí hay una imagen un poco lúgubre de alguien en el hospital. Aquí no, aquí siempre están dentro del hogar, digamos, ya después de que pasó ese momento álgido, ¿ya? Pero ese momento sobre el cual van a hacer su relato, ¿no es cierto?, en palabras. Y ahí me gustaría también subrayar que se habla de esta, vamos a decir, si estamos mencionando a la muerte, es porque ha sido algo que podía haber sucedido, ¿no? En ese estado de no vida que puede significar el coma inducido y la intubación, ¿no? Que es además un estado de inconsciencia porque todos ellos dicen que en ese momento es como ya no saben más qué pasó. Y justamente cuando salen de ese estado es cuando van a, ¿no?, sentirlo y vivirlo como un despertar, ¿no? Entonces, se han contagiado, han caído enfermos, han llegado al hospital, han estado en un coma inducido y después de ese espacio de tiempo, que puede ser en algunos casos más extendido o más corto, se produce un despertar. Sin embargo, ese despertar, en algunos de ellos, mucho más en el sacerdote y en el testimonio de la joven, deja secuelas, pues la recuperación es muy lenta, deja huellas y la salud no está del todo recuperada, ¿no? Por eso dicen, el COVID no es una cosa sencilla, no es una gripe o es una enfermedad que nos mata. Si nos damos cuenta, se vuelve a reiterar la isotopía tanática. Aquí un poquito, si podemos mirar
La sintaxis de la supervivencia, que solamente la estamos aplicando para los spots que hemos visto, es que pasaríamos del contagio, ¿no?, a un estado grave de la enfermedad, ¿no?, que los llevaría a un coma inducido. Ahí hay ese lapso temporal que puede ser variable según el enfermo, y después se produce un despertar, ¿no es cierto?, un volver a estar, ¿no?, en un estado de vida, ¿no?, que no llega a ser del todo idéntico al que se tenía previamente, pues la recuperación es lenta y la enfermedad deja muchas secuelas, ¿no? Digamos que nosotros estamos frente a todo el proceso que cada uno de estos testimoniantes ha podido narrar. Aquí quisiera cerrar un poquito la reflexión solamente con un aspecto. Me preguntaba sobre el contagio. ¿Qué pasó con el contagio? Porque si nos damos cuenta, ¿cuál es la lógica de toda la campaña? ¿No? Si nos dicen no seamos cómplices, es porque se nos está invitando a que no hagamos las prácticas que solemos hacer, ir a visitar a la abuelita, salir a jugar la pichanga, ir al mercado, ir a una parrilla, porque allí nos podemos contagiar. Y sin embargo, ¿no?, en estos 3 spots testimoniales, ninguno de los narradores, a pesar de que cuenta el deterioro, la gravedad y las secuelas de su enfermedad, no dicen ni cómo, ni cuándo, ¿no?, ni de qué manera se contagiaron, ¿no? Entonces, aquí hay como un silenciamiento sobre esto. Y sin embargo, vuelven muy fuerte sobre la cuestión tanática, ¿no? Porque en los últimos segundos de uno de estos testimonios, el narrador se dirige al espectador diciéndole: no seas portador del COVID y lo lleves a tu abuelita, a tu madre. Tú, al ser cómplice de este virus, tú transportas y puedes matar, ¿no? Acá es bien interesante el cambio enunciativo. Antes ha estado dirigiéndose o hablando de un ellos a los que les puede pasar algo, y luego cambia, ¿no?, a esta forma más bien apelativa, ese tú que enfatiza este discurso culpabilizante, ¿no?, en una sola oración le dice al espectador, ¿no?, tú eres cómplice y si puedes matar, eres asesino, ¿no es cierto? La debilidad en la argumentación de toda la campaña es que en realidad si aquí se oculta, ¿no?, el momento, la situación del contagio de las personas que ya sufrieron el COVID y que ahora, ¿no?, se están restableciendo y son sobrevivientes, ¿no?, significa que en realidad no podemos decir con exactitud dónde ni cuándo nos contagiamos y por lo tanto no podríamos culpar a una persona o a otra del contagio, ¿no? Entonces, creo que por lo menos anotando estos aspectos estamos marcando algunos de los elementos quizás un poco frágiles de la lógica de toda esta campaña. Me detengo aquí y le doy pase a Pipo para que pueda hacer una conclusión de nuestro trabajo. Muchas gracias, Celia. Voy a tratar de hacer una especie de mirada interna-externa de la campaña. Primero, repasando una idea central que les mencioné al inicio, y es de dónde vienen o en dónde están la mayor parte de estos videos juntos en un solo lugar. Y es que están en esta página web que todavía existe y no sé cuánto tiempo más seguirá existiendo. Es una de las cosas que nos hemos preguntado varias veces como equipo, que es esta página que se llama noseamoscómplices.p. Ahora, eh, repasando una sola idea que nos pareció muy interesante también, es que además de los videos, además de los spots, había piezas gráficas y posiblemente todos ustedes recuerdan, porque creo que les llegó a todos como mensaje de texto, no como imagen, ¿no? Estas frases, ¿no? Si te gusta salir a pichanguear, pisa bien el balón, lo recordarás cuando necesites uno de oxígeno, ¿no?
y recibimos varios textos de ese tipo. En realidad fueron varios mensajes que además se convirtieron en una campaña gráfica que tenían esta estructura. Entonces, es bien interesante que, bueno, esto es conocido, lo trabajamos en semiótica como un sistema semisimbólico. En realidad es un semáforo, pues, ¿no? O sea, tienes un plano de la expresión que es el color rojo, el color verde, ¿no? Que está vinculado con un plano del contenido, donde está lo prohibido, lo que está mal, ¿no? Pichanguear, ¿no? Salir a jugar, descuidarse, exponerse al virus. Y por otro lado está lo correcto, lo que debes hacer, ¿no? Rojo para lo que debes parar, verde para lo que debes hacer. O sea, es extremadamente legal, ¿no? Esto está bien, esto está mal, ¿no? Construido a partir de un sistema semafórico. Es bien interesante que además esta campaña gráfica utilizaba una serie de iconografías, y volvemos al tema que ha estado presente a lo largo de lo que hemos estado conversando toda la noche, que es la presencia constante de la idea de muerte y la idea de vida, ¿no? Las iconografías que aparecen de modo recurrente en la campaña gráfica son muy interesantes, ¿no? Diseñan específicamente iconografías relativas a la muerte, ¿no? Primero con el propio virus, ¿no? O con la lápida, un fantasma, el símbolo del lazo que se utiliza para expresar luto, ¿no? O en su defecto la posibilidad de enfermedad grave, ¿no? Que es una persona en una cama, ¿no? Y por el lado de la vida hay el tema de la alegría, una mano sosteniendo a otras personas, una mano sosteniendo un corazón. Y este símbolo en particular nos pareció interesante por varias razones, porque tiene eh, una carga semántica muy antigua, ¿no? Por un momento pensamos que era el símbolo de la paz, por el tema de Peace and Love, ¿no? Muy sesentero, pero resulta que es mucho más antiguo, ¿no? Viene de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que aparentemente fue utilizado como un símbolo de victoria, ¿no? Entonces, de ahí también un poco el tema bélico, ¿no? Ahora, algo que me parece importantísimo subrayar es la complejidad siguiente, antes de entrar en este terreno específico, que es un poco el resumen de lo que estamos hablando. Algo que yo quería mostrar rápidamente es lo siguiente. En la página No Seamos Cómplices, que se puede ver precisamente la misma imagen que les acabo de mostrar como punto de partida, como land page, se puede ver todos los videos, ¿no? Bueno, no están todos, pero están la mayoría de ellos, ¿no? Pero hay algo que sí me parece muy importante mencionar, y es que nosotros hemos perfilado esa noche solamente la punta del iceberg, ¿ya? Porque están estos videos relativos a eh, estos son los duros, ¿no? Los que tuvieron un impacto mediático muy fuerte, ¿no? Que fueron muy criticados porque eran muy, muy, muy oscuros, muy duros, porque nos dicen algo tan feo. Hubo mucha repercusión. Pero lo interesante es que el resto de los videos que estamos acá mostrando, que están dentro de esta misma campaña, prácticamente no recibieron mucha atención mediática, ¿no? Incluso cuando uno se va a YouTube, al canal de la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene muy pocas vistas, ¿no? Eh, Esto es bien interesante. Acá hay una serie tenemos una especie de, dentro de la campaña, esta oposición general entre la complicidad y la heroicidad, ¿no? La complicidad es precisamente todo lo que está mal, ¿no? Salir a tomar una cerveza con los amigos, salir a jugar, tomar, reunirse con los amigos a comer una pachamanca o a comer una parrilla entre amigos. O sea, todo eso está mal. Todo eso te hace cómplice, ¿no? Pero acá hay consejos para que no seas cómplice. Pero puede ser algo
más que no cómplice, puede ser un héroe, puede ser un ciudadano. Entonces, se empiezan a construir todo este universo dentro de la campaña. Y además, por si eso fuera poco, se incorpora fragmentos de un programa televisivo de Canal 7, que se llama tal cual Código 7, donde hay intervenciones policiales, donde arrestan a personas que están literalmente en falta. Entonces, es bien interesante cómo, acá hay más intervenciones, ¿no? Y acá está el Viví para contarlo, ¿no? Quería mostrarles esto porque lo que me interesaba en particular de esta estructura es lo que han estado mencionando mis colegas, hay una estructura, hay un enunciatario, es decir, ¿de dónde sacamos esta idea que en algún momento se dijo, no, es que el Estado nos está echando la culpa a nosotros, y no es cierto, no es así, y en realidad un concepto que nos parece importantísimo diferenciar en este momento es el siguiente, ¿no? La semiótica diferencia intención de intencionalidad. La intención es un término que viene de la psicología, ¿no? Nosotros en semiótica hablamos de intencionalidad, estamos hablando de la intencionalidad del texto. No estamos pensando si es que el Estado tuvo la intención de crear un perfil de peruano. Eso está, por decirlo de modo muy amable, más allá, es extrasemiótico. Eso no le interesa a la semiótica, ¿ya? ¿Qué le interesa a la semiótica? La intencionalidad del texto. ¿Cuál es el sentido que sale del texto? Entonces, se construye un gobierno como enunciador, una idea, ¿no? Un perfil, una estructura, el rol que asume el gobierno a través de este texto, por decirlo menos, heteróclito, ¿no? Complejo, diverso. Y también tenemos un enunciatario, que acá lo he puesto de forma deliberada, y lo pongo, lo pongo así en realidad, y lo pongo debería ponerlo en signo de interrogación, ¿ya? El enunciatario es individuo, es poblador, habitante, y eventualmente ciudadano, pero es ciudadano si es héroe, ¿eh? Ojo, eso es un poco parte del discurso que está construido en el seno de la campaña, ¿no? Es decir, si eres responsable, si haces esto por los demás, si te cuidas de tal manera, ya, de repente te conviertes en héroe y por lo tanto en ciudadano. Si no, no eres, pues, ¿no? Estoy exagerando a propósito, ¿ah? La estructura básica de la semiótica propone que el enunciador gobierno ejerce un hacer creer y el enunciatario ideal es el que cree, ¿no? Las manipulaciones básicas son en las campañas previas, ¿no? que nos mostró Kate al inicio, se ejerce una especie de juicio positivo, es decir, en las campañas iniciales se propone una idea muy básica sobre el perfil del, del enunciatario, ¿no? Yo me quedo en casa, ¿no? Yo me quedo en casa, ¿quién es? El ciudadano, pues, el que sabe que debe quedarse en casa. La segunda campaña, primero mi salud. ¿Quién es el yo ahí? Es el ciudadano que sabe que primero es su salud y que está bien, debe reactivar la economía, pero primero debe cuidarse, ¿no? Pero este asunto cambia de forma radical cuando se habla de no seamos cómplices. ¿Quién es el nosotros en cómplices? ¿El gobierno? No, ahí no es el gobierno. El nosotros en cómplices es el enunciatario no ciudadano, el enunciatario población. Perdón, El enunciatario, sí. y pues justamente con respecto a lo que estás comentando ahora, y que es una reflexión que creo que además Está pendiente en realidad. que está pendiente exactamente, estaba pensando en dos cosas. Uno,
las presencias del otro, ahí de Landowski, que nos hizo unos comentarios bien interesantes hace un par de días, ¿no? Acerca de cómo modelizar también estas relaciones. Estaba pensando, y de nuevo, y esto es algo que regresa constantemente en las últimas semanas, en realidad, en los últimos meses, acerca de, bueno, la Constitución del 79. Es todo un tema, ¿no? O sea, pero es interesante, Diego, porque Kate ha puesto en contexto político, ¿no? Totalmente. Las campañas, ¿no? A propósito de algo que viene ocurriendo. Claro, podemos ir ampliando el contexto, ¿no? Definitivamente ahí hay toda una reflexión por hacer, ¿no? De forma muy, muy puntual, podríamos de todas maneras pensar que, bueno, lo cual es obvio, ¿no? Existe un giro radical en la forma en que se construye el rol del enunciatario gobierno y el perfil temático del enunciatario, ¿no? Del enunciatario como ciudadano, además. Y claro, creo que ya no es pues un ciudadano. O sea, si claro, es cómplice, no es ciudadano, pues, o sea, ese es el punto de fondo, ¿no? Yo quiero cederle la palabra claro. a Enrique Finol, que Sí, adelante. si de alguna manera esta es la última diapositiva, en realidad, me avisa José Enrique si es que puedes intervenir, ¿ah? Ya. Que es la reflexión final que tenemos por hoy día, ¿no? Que las campañas previas presentan un escenario o presentan una propuesta de riesgo limitado, ¿no? Yo me quedo en casa, ¿no? Primero mi salud. Mientras que en el caso de No Seamos Cómplices, se presenta desde el título, el COVID no mata solo, No Seamos Cómplices, se presenta una práctica de inseguridad, de riesgo puro, y la campaña se presenta a sí misma como un esquema de reprogramación para traer a ese no ciudadano, al menos para decirlo así, hacia este universo de ser ciudadano, ¿no? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Se trata de traerlo de acá, ¿no? Del Claro, régimen de la aventura a la prudencia, ¿no? ¿Por medio de sí. qué? De una provocación e intimidación que tiene que ver, como lo ha mencionado tanto Kate como Celia, ¿no? Está basado en la muerte. Ahora, yo quería Eh, mencionar algo acá bien importante en torno al tema del miedo y la culpa y en torno a la intimidación y la muerte. Es bien interesante que la muerte no se muestra, ujú. está en el discurso, ¿no? Acá te dice el COVID no mata solo, pero en ningún momento nos ponen una persona muerta. Quizás lo más directo que hay en toda la campaña es en la comunicación gráfica, ¿no? La lápida o el fantasmita. Puede ser lo más directo que Mira, hay a nivel gráfico, pero después no hay mira, muertos en la campaña. perdón, Pipo, justamente a partir de lo que mencionas, un, un conflicto reciente en términos justamente simbólicos, y creo que museográfico sería el mejor término, tiene que ver con el lugar de la memoria, Claro, igual, mismo ¿no? escenario. Que es reciente, o sea, ha habido los conflictos digamos, se ejecutan de cierta manera en ese tipo de espacios, ¿no? En los cuales
podemos ver el archivo y el repertorio, como dice Diana Taylor, ¿no? Y, y uno de los temas ha sido justamente, eh, no sé, me pregunto acerca, y tal como lo mencionas, con el concepto de ánfora. Nuestra democracia pensada, y la democracia en general, pensada en términos de ánfora. Y, Es todo un y problema en términos de ciudadanía, ¿no? Pero excede un poco nuestro trabajo también, definitivamente. sí, Pero excede un poco nuestro es un trabajo, es cierto. referente, ¿no? Es una especie de horizonte de discusión, ¿no? Sí, pero lo propongo. Bueno, yo creo que voy a detenerme acá. No estoy seguro si... José Enrique, sí, por favor. Creo que ya puedes prender tu micrófono, puedes hablar. A ver, ¿me escuchas? Te escuchamos fuerte y claro. Bueno, buenas tardes. Quiero aprovechar en primer lugar rápidamente esta oportunidad para saludar a estos amigos peruanos que aprecio tanto, empezando por Celia, por Kate, por Elder y por supuesto por el Pipo, que lo estoy dejando de último, pero a veces los últimos son los primeros. Me ha encantado escuchar la intervención de ustedes cuatro. Me parece que han hecho una exposición bien sugestiva, llena de líneas muy interesantes. Quería escucharla porque justamente terminé hace poco un trabajo sobre un poco el tema de la pandemia que yo había titulado Pandemia y transformaciones en la corposfera, espacio, desritualización e identidades. Y una de las cosas que han sido, digamos, sugeridas por ustedes, yo hablo mucho en ese trabajo sobre la problemática del espacio, y Celia, por ejemplo, cuando mencionó el estado de coma en la que esta persona que participa en el spot dice que estuvo, vemos ese tránsito dinámico y fluido entre vida y muerte, coma como casi muerte, pero todavía como vida. Es decir, en esas dicotomías que hacemos a veces tan extremas, vida y muerte, alto y bajo, etcétera, yo creo siempre me ha preocupado la necesidad de que busquemos esas zonas grises, esos espacios intermedios, híbridos, como queramos llamarlo, y creo que el ejemplo del coma es extraordinario. Recuerdo mucho los trabajos sobre antropoceniótica de la muerte, tratando de buscar muchas posibilidades en lo que es el suicidio asistido, en la que son los velorios, por ejemplo, sin cuerpos, porque no hay un cuerpo que veloriar y a veces se pone una ropa o se pone una fotografía del individuo. Y esto nos trae, por lo menos en mi investigación, quería pues aprovechar para hacer un poquito de publicidad a esa investigación en la que hemos hablado de desritualización, como un acontecimiento tan ritualizado como es la muerte, en la pandemia, sobre todo aquí en Ecuador, creo que fue gravísimo, los cuerpos se extraviaban, los cuerpos no eran identificados, se le entregaron a familiares cuerpos que después no eran tales familiares. Y creo que eso contribuyó enormemente a crear una suerte de anomia social terrible en la pandemia. Y creo que esos fenómenos para nosotros los semióticos son claves para ayudarnos a entender lo que es la pandemia, no solo como fenómeno sanitario o biológico, sino como un fenómeno cultural. Cuando ustedes hablaban a cada rato de eso que es la pichanga, a pesar de que yo pasé año y medio allí en Lima, no sabía lo que era la pichanga. Creo que es culpa de Elder, que nunca me dijo que era la pichanga en Perú, que acabo de hacer una búsqueda y veo que no... Elder era el culpable de que no haya yo aprendido esa palabra, porque tenía que haberme enseñado.
En una rápida búsqueda encontré que pichanga no es lo mismo en Argentina que en Perú. Pero creo que incluso después que busqué eso de la pichanga y de las acciones alrededor de la pichanga, como el consumo de licor, el consumo de licor es también como una medio muerte y una exacerbación de la vida, en cierto modo. Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador, el consumo de alcohol se ha potenciado, bien sea por el encierro o bien sea porque algunos sectores han hecho el consumo público de alcohol como una forma de rebelión ante las limitaciones impuestas por el gobierno. Y creo que, digamos, hay en ese riesgo, en esa búsqueda del riesgo, como esas fiestas que aquí hicieron en Ecuador y creo que en otros países, donde los jóvenes iban para ver quién se contagiaba primero y obtenía un premio el que se contagiara primero. Este tipo de acciones en medio de una cosa tan peligrosa como esta pandemia, donde los números de los muertos son impactantes cada día en los medios de comunicación, me recordó ese sentido de la muerte y del riesgo en México. Se celebró hace poco justamente el Día de los Muertos y cómo este gran poeta mexicano, Octavio Paz, decía que el mexicano vive con la muerte como una parte tan natural de la vida, que yo creo que la pandemia ha también promovido ese tipo de situaciones en estos países nuestros. Me encantó que además, como ustedes saben, soy un luchador por el rescate de la noción de contexto en las investigaciones semióticas y por eso me encantó que Kate al principio presentara ese contexto político, social, en el cual se producen estas campañas que ustedes han analizado tan acertadamente. Concluyo diciendo que de verdad que he aprendido mucho y que creo que este trabajo que yo estoy terminando se va a alimentar de algunas de las reflexiones que ustedes han hecho. Se va a alimentar quiere decir, me las voy a copiar. Así que muchas gracias. Me parece muy bien, gracias José Enrique. Raúl, por favor. Aló, ¿me escuchan? Perfecto. Adelante. Hola, Pipo. Un gran abrazo, viejo. ¿Cómo estás? Un abrazo. Y a mi ¿Cómo estás? querida Celia, que no la veo hace tantos años. Me encantó tu presentación, Celia, de verdad. Y al resto de los amigos. Hola. Y al resto de los amigos de Lima, un gran abrazo. Me encantó escucharlos. Es siempre bueno darse un baño de semiótica, sobre todo con los amigos que quedan en el fondo del alma, pues, ¿no? Como son ustedes. Bueno, quiero hacer un comentario, ¿saben qué? A propósito de un asunto que yo he trabajado hace unos meses con mi colega chileno Raúl Herrera Echenique, que en el marco de las investigaciones sobre estrategias de comunicación nosotros desarrollamos a propósito de un modelo que hemos construido que se llama Plataforma de Decisiones Estratégicas, donde el susodicho, quien les habla, obviamente siempre habla de semiótica, para variar, ¿no? Entonces, en ese ámbito, nosotros tomamos a los 14 países que mejor llevaron la pandemia en la etapa inicial y hicimos un cuadro de las semantizaciones, que son las formas de sentido, digamos, que tienen las decisiones que se han tomado, y ahí encontramos un elemento que ustedes han anotado y que sobre todo Pipo marcó con bastante claridad, que son estas modalidades de manipulación y que sobre todo tienen que ver con la situación del riesgo. Y esa situación de riesgo semantiza al rol de los actantes, al rol de los actores en la escena enunciativa que se construye. Por eso es que yo encuentro que la campaña de Perú es deliberadamente clara y una cosa, fíjense, que a mí me llamó la atención, aquí en Chile, a propósito de publicidad y todo esto, yo comencé a ver televisión peruana desde el mes de julio, a través de DirecTV.
¿Y por qué les comento esto? Porque a mí me pasó como espectador peruano, viendo un canal de cable, donde veo el canal 7, en medio de este debate sobre la posible primera postulación a la renuncia a Vizcarra. Y yo escucho, no seamos cómplices. Entonces en mí se produjo un ruido en dos discursos. El discurso frente al riesgo del COVID y el discurso frente a lo que significaba no seamos cómplices de anular un presidente, cosa que aquí en Chile ya nos suena bastante porque hay un grupo muy fuerte que está pidiendo la renuncia de Piñera, pero no con la misma solidez que obviamente hay en el caso de Perú. Entonces, a mí personalmente me sonó eso, entonces yo dije, a ver, ¿qué tipo de semiotización yo estoy haciendo? Y ahí es donde me acordé al viejo Eliseo Verón, cuando nos hablaba de esta sociosemiótica interdiscursiva, ¿eh? Que tiene que ver con una competencia del enunciatario, que en este caso yo prefiero hablar más exactamente, Pipo, una doble isotopía, pero que se convierte en discurso, ¿eh? Y que se convierte en discurso a nivel de lo que sería la competencia del enunciatario. ¿Ve? Entonces, fíjense, para resumir brevemente, yo creo que la campaña de Perú es muy potente. Con el análisis que ustedes han hecho, hay elementos estratégicos muy fuertes. Aquí en Chile no se ha lanzado una cosa así. Básicamente, la estrategia semiótica que el gobierno de Chile ha enfrentado ha sido muy técnica, cosa que ha traído una enorme crítica por parte de la población, pero que ha creado una conciencia no simbólica, como es en el caso del peruano, sino una conciencia más bien técnica, casi de ir tomando el termómetro. Razón por la cual en este momento nosotros en Santiago estamos todos vueltos para adentro. Por ejemplo, en este momento son casi las 11 de la noche y ya estamos a punto de entrar a toque de queda. Hasta las 5 de la mañana el día siguiente y volver a nuestra vida hasta las 10 de la noche y fin de semana todos para adentro. Sabe Dios hasta cuándo. Lo que está produciendo serios problemas a la economía y al clima, y ahí quiero conectar semánticamente, el clima del ciudadano, o al clima de la sociedad, porque es muy importante qué le dices a alguien para que esa persona asuma una actitud, y eso es una variable semiótica esencial que al menos yo cuando aplico el tema semiótico en el ámbito que trabajo específicamente, que es estrategia de comunicación, uno toma en cuenta. Y ahí rescato y cito al gran maestro Desiderio Blanco, que siempre nos marcó cuál es el verdadero sentido y la utilidad y la vigencia que tiene la semiótica. La vigencia que tiene la semiótica está justamente en cómo nos hace personas que podemos orientar nuestra responsabilidad como comunicadores. Si bien con un lenguaje muy específico, pero en el fondo lo que se trata es ponernos claros respecto de cómo nuestro discurso crea un estado de conciencia, una semiotización frente a una situación altamente riesgosa como es esta, la del COVID. Y no más, chicos, felicitarlos. Un gran abrazo para todos, por favor. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Gracias, José Enrique. Gracias, Raúl. Un gusto escucharlos también. Si me permites. Sí, Pipo. Celia. Bueno, primero saludar a los amigos, un gusto enorme escuchar a José Enrique y a Raúl, además de aprender tanto de ustedes, porque la corpósfera es en verdad un punto sumamente importante en la semiótica contemporánea, ¿no? De tenernos en el cuerpo y en el cuerpo que siente, porque en verdad lo que nosotros hemos visto y hemos analizado es esta campaña de comunicación del gobierno, pero otra cosa muy distinta sería acercarnos a ver y a escuchar los testimonios de las personas
que han sufrido el COVID así, en ese estado tan grave, que han podido llegar incluso al coma inducido, ¿no? Entonces, sobre estos aspectos sobre los que trabaja José Enrique con tanto esmero, con tanta delicadeza, en verdad, en sus investigaciones, yo creo que tenemos mucho para intercambiar. Y en cuanto a lo que Raúl mencionaba, también me gustó mucho y me gustaría conocer su trabajo sobre las estrategias de comunicación de diferentes países. Y en ese sentido creo que puedo traer la reflexión que hicimos hace muy poco con los colegas de la PUC de Sao Paulo, ¿no? Porque si bien nosotros mencionábamos todos estos diferentes aspectos que vemos en esta campaña de No Seamos Cómplices, los colegas brasileros decían que, sin embargo, a pesar de todo lo que decíamos nosotros, es mejor tener una campaña, es mejor tener un gobierno que te habla, que le habla al ciudadano, porque el negacionismo que se ha vivido en diferentes países, por ejemplo, como en Brasil, ¿no? Ha dejado, ¿no?, un espacio más bien a otros actores, ¿no?, en los diferentes estados, en el sistema de salud, ¿no?, pero no de parte del gobierno, ¿no? Entonces creo que para bien y para mal nosotros estamos mirando desde dentro lo que esta campaña del gobierno peruano. Eso quería señalar. Gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quizás alguno de los colegas que ha estado participando en el proyecto también quiere intervenir. No sé si Elder, Jaime, si es que están por ahí, quieren comentar algo. Elder, por favor. Gracias, buenas noches compañeras, compañeros. Pues simplemente saludar y felicitar el esfuerzo que han reunido ustedes a la hora de exponer y que ciertamente felicito que han podido transmitir lo que hemos estado conversando, ustedes obviamente llevando la guía del trabajo. Solamente eso, les agradezco y nada más, gracias. Gracias, Elder. Bueno, quiero aprovechar mientras, no sé si alguien más quiera hacerle alguna pregunta. Gracias, Juan Manuel, por tu comentario. Se aprecia mucho. Sí, las intervenciones de Raúl y José Enrique, eh, son extremadamente valoradas, porque le han dado otro toque a la charla. Quería comentar que hicimos una presentación poco distinta, mucho más breve, más corta, la semana pasada de este trabajo en el coloquio de semiótica en Sao Paulo, ¿no? Entonces, este es un producto, es un trabajo que está perfeccionándose, ¿no? Por lo tanto, cualquier sugerencia que ustedes tengan, cualquier pregunta, nos va a servir para incorporarlo, para seguir reflexionando, porque el objetivo de este trabajo es ese, ¿no? Es no sé, seguir pensando, seguir cuestionándonos, seguir preguntando. Eh, Acá no hay temas resueltos, al contrario, en realidad tenemos muchas más preguntas de las que hemos expuesto. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, pueden escribir en el chat también si así lo desean. Manuel nos pregunta, ¿están concluyendo que desde una perspectiva semiótica la campaña No Seamos Cómplices es una campaña bien lograda? Yo creo que a lo que estamos llegando es que bajo la sombrilla, no, el COVID no mata solo, no seamos cómplices, se ha puesto una
enorme multiplicidad de roles, tanto temáticos como enunciativos. Entonces, lo que ha ocurrido, al menos eso es lo que estoy adelantando como conclusión en este momento, es una especie de Frankenstein, porque, porque como hemos expuesto y como les he mostrado en esta página web que aloja los spots, hay un poco de todo, ¿no? Hay desde cómo ponerse la mascarilla, pasando por estos spots de si te reúnes a tomar chela con tus amigos, vas a matar a tu papá o a tu tío, eh, hasta esto de ciudadanos héroes. Entonces el espectro es gigante. Eh, yo no estoy seguro que eso signifique bien logrado. Eh, yo creo que algunas piezas, o sea, y creo que eso es lo que hemos mostrado, hay pequeños núcleos de piezas que entre sí tienen cierta coherencia, entre sí, pequeños grupos, ¿no? Como pequeños núcleos, ¿no? Que marcan como ciertas puntualidades dentro de la enorme masa que es esta campaña, ¿no? Existen otro tipo de indicios, ¿no? Hay una investigación de la empresa Datum eh, que dice que, no lo tengo a la mano, lamentablemente, que dice que de las campañas que ha hecho el Estado peruano, el gobierno peruano, la de No seamos cómplices es la que ha tenido mayor recordación. Ahora, no sé si eso significa que ha sido más efectiva. Eso es una pregunta totalmente distinta y responde a otro tipo totalmente diferente de investigación, ¿no? Pero por el lado de coherencia discursiva, al menos desde ese punto yo me atrevería a decir que no la tiene, ¿no? Porque el mare magnum de piezas de video que tiene es tanto, ¿no? Que se multiplican todos los roles temáticos. No sé, eh, ahí se abre una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido que se construye ahí, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos, ¿no? No sé si alguno de mis compañeros quiera añadir algo sobre esa pregunta. Claro, perdón, Pipo, justamente creo que es un juego sobre el cual todavía no sabemos, no conocemos las reglas, ¿no? Y estamos tratando de entenderlas. Y justamente eso es lo interesante en términos de analizar una campaña como esta, ¿no? Que además es una campaña mutante, al fin y al cabo, ¿no? Yo me atrevería a decir, perdón, sí, que eh, yo sí veo ciertas fragilidades, ¿no? En la lógica de este discurso. Porque si este discurso, como hemos planteado nosotros, ¿no? De no seamos cómplices, culpabiliza, ¿no es cierto?, al enunciatario. Entonces, ¿de qué lo está culpabilizando? ¿De salir a jugar la pichanga? ¿De salir a visitar a la abuelita? ¿No? Cuando al mismo tiempo el gobierno, justamente por las diferentes fases de reactivación económica, está abriendo las posibilidades de hacer mucho más cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado, porque vuelvo un poquito al diálogo que tuvimos con los colegas de Brasil. Ellos nos decían que para ellos un discurso como el de no seamos cómplices es casi intolerable, o sea, es demasiado fuerte, ¿no? Que el gobierno le diga a su población, ¿no? ¿Eres cómplice de qué? De que la gente muera, ¿no? Entonces, pero además, como yo estaba tratando también de señalar en los spots de Vivir para Contarlo, es que realmente se puede saber cómo, cuándo y por qué la gente se contagió, ¿no? Entonces, en algunos casos seguramente sí, pero no en todos. Entonces, no es tan fácil esto de culpabilizar, ¿no? A la población por las acciones que hace. Entonces yo no me atrevería a decir
Y además creo que tampoco lo hemos planteado así en decir si esta es una campaña lograda o no lograda. Es, como bien ha dicho Pipo, una especie de Frankenstein porque tienen muchos discursos diversos, pero además hay que entender esto como una campaña que se sigue construyendo, ¿no? Porque el diálogo entre el gobierno y la población a través de las campañas, claro, que vienen del gobierno, se sigue alimentando y se sigue modificando, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo también. Claro, sí, y disculpa Celia, como lo mencionas, también creo que eh, hay esta intertextualidad tan extraña entre una historia clínica y una historia jurídica, en términos, ¿no? O sea, de pasar digamos, de lo clínico a lo jurídico, que es básicamente como se sanciona esto, es algo inusitado, ¿no? No sé cómo no sé cómo lo consideran mis colegas, pero sí hay una idea de la historia clínica y la historia, digamos, que además, tomando en cuenta digamos, la situación política que hemos tenido en los últimos meses, en la cual las historias, digamos, el discurso jurídico eh, se vincula con el discurso clínico. Em, es algo particular, no sé, sorprendente. Francamente, lo observo también desde ese punto de vista y no sé cómo lo consideran ustedes. Bueno, Diego, yo creo que esa es una de las preguntas que queda abierta todavía en torno a el sentido o los sentidos que produce la campaña, ¿no? Porque además del contexto político, clínico, eh, tenemos de cara al estudio de esta campaña dos contextos, ¿no? El contexto en el que se lanza, y por eso la línea temporal que presenta Kate es contra importante, ¿no? El contexto en el que se lanza cada pieza y la lectura que hacemos ahora de eso, ¿no? Lo que nos cuenta Raúl en torno a su experiencia de escuchar la frase, no seamos cómplices, en medio de no sé si fue la primera o la segunda pedido de vacancia de Vizcarra, es una cosa muy curiosa, ¿no? Leído desde fuera es como que, oye, esa vaina hace ruido, pues sí, pues hace ruido, ¿no? Porque si te das cuenta, en el momento en que se lanza la campaña, ese escenario político no estaba en juego, ¿no? Aparece después, pero aparece y al aparecer genera otro tipo de enunciación, ¿no? Y aprovecho este comentario para responder a Yanela, que nos pregunta, ¿no? ¿Podemos encontrar un mismo discurso a lo largo de las distintas campañas? Eh, el, el concepto semiótico de discurso depende de la enunciación y por lo tanto el sentido, el discurso, ¿no?, de los textos es siempre un sentido dinámico. ¿Por qué? Porque se va alterando a partir del contexto, ¿no? El contexto en el que se lanza la primera campaña cambia y altera su sentido, pues sí, definitivamente, ¿no? En el momento en que tú escuchas No seamos cómplices en medio del pedido de vacancia a Vizcarra, ¿eso altera el sentido o el discurso de la campaña sanitaria? Por supuesto que lo altera. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Múltiples discursos, ¿no? Y a eso se le suma la complejidad del texto, porque si estamos hablando de todas las piezas de video que no hemos enfrentado, dicho sea de paso, ¿ah? O sea, no hemos hablado, yo les he mostrado, o sea, ustedes pueden ir a la página no seamos cómplices.p y se van a dar cuenta que hay un chorro de videos,
¿no? Entonces, eso no hace más que abrir, ¿no? Que multiplicar los sentidos posibles de la campaña. E insisto en que nosotros hemos tomado esos videos que tienen cierta coherencia tanto en el manejo del lenguaje como en cierta coherencia en el manejo del discurso, ¿no? Porque, y funcionan a modo de, no sé cómo decirlo, pilotes, postes de amarre en una especie de línea larga del discurso de la campaña, de discurso de la relación o de la interacción gobierno peruanos. Pero acá ya estoy hablando a modo de hipótesis. Ya, ahí me estoy extendiendo. En efecto, Raúl está totalmente en lo cierto, ¿no? ¿Qué cosa es una buena campaña comunicacional desde la perspectiva semiótica? Es tema completo para un seminario de posgrado, fácilmente. Camila Linares nos dice, si lo que quieren es plantear una campaña de prevención, no lo estarían haciendo, ya que estarían insertando el miedo y la culpa en las personas que reciben dicho mensaje. No estoy seguro, no estoy seguro si es ineficiente, ¿ah, Camila? Ahí sí yo debo suspender mi juicio, ¿ya? Y no sé si mis compañeros tienen alguna observación. Porque es una pregunta también en cierta medida extrasemiótica. La semiótica te dice simplemente esto, ¿no? Que es lo que yo he puesto acá, ¿no? Hay una especie de intimidación al hacer sentir miedo y culpa. Hacer sentir miedo y culpa puede ser eficiente para que tú hagas o dejes de hacer algo. Es posible. Es ético, eso es otro problema. No sé no sé si Celia quiere comentar algo, o Kate, al respecto. Yo quisiera añadir algo chiquito, Pipo, a lo que has venido diciendo. ¿Se me escucha, creo? Sí. Sí, se te escucha. Bien, Sí. Ángel. De acuerdo. Creo que algo con respecto a lo que dicen de si fue una buena campaña o no fue una buena campaña está de alguna manera respondido en lo que les decía Pipo y que creo hemos venido diciendo en varios de los análisis que hacíamos de cómo en realidad incluso decir que es una campaña. A Camila como una especie de pregunta que voy a seguir pensando. Se puede reflexionar pero en dos niveles, ¿no? El nivel semiótico estrictamente te dice que es una modalidad de manipulación, ¿no? Ya. Estrictamente hablando, ¿no? Pero si te das cuenta, yo estoy llevando por otro lado, ¿no? ¿Es correcto hacerlo? Me ha hecho recordar este principio de nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. ¿Es necesario, es conveniente asustar a un ciudadano para que haga su deber? A un ciudadano no, pero a un poblador, no sé, Kate, gracias. Creo que precisamente ya saliendo un poco del terreno semiótico, la clave está en esta mirada sobre el poblador. Si yo parto de que mi población los estoy considerando ciudadanos, potencialmente los motivo a través de un hacer pensar. Quiero que reflexionen en la situación y como tienen agencia y buscan la solución o la salida más lógica en cada situación, no necesito recurrir a esto. Más bien si puedo presumir que la mirada sobre la población tiende a ser una mirada que no los reconoce como sujetos a partir de las prácticas que desarrollan en su día a día, tiene sentido no buscar hacer campañas, hasta cierto punto tiene sentido no buscar hacer campañas pretendiendo hacer pensar o hacer reflexionar al individuo sobre lo que está pasando con el COVID y mostrar únicamente cifras, sino hacerlo sentir algo. Si nosotros pensamos en esta lógica del miedo en relación a la prevención, en muchos casos la gente previene cosas a partir de el hecho que tiene miedo en relación a algo más. O sea, las medidas que nosotros tomamos, por ejemplo,
pensando en poner rejas a una determinada urbanización, parte del miedo, y parte del miedo que es reforzado por un lado por las autoridades, por otro lado por los medios de comunicación, ¿no? Y una reacción en todo caso a eso viene a ser el tratar de autoprotegerse de algún modo, y eso lo podemos ver en diversos escenarios. Yo creo que la discusión de si es ético o no es ético realmente no debería ser el foco hasta cierto punto, en la medida que cada uno es libre de sentir miedo o no. Habrán sujetos que no sienten miedo frente a eso. No, y estoy, perdón. Habrán otros que sí. Ahora, el tema aquí está en ¿quién sentiría miedo frente a eso? O sea, frente a lo que les están mostrando, porque hay que recordar qué tipo de escenarios están presentando en la campaña. No son escenarios pues típicos y no es un contexto típico tampoco el que están colocándote. Y hay cuestiones que se han omitido, es decir, no te muestran la muerte de alguien, te muestran solamente la posibilidad de la muerte de alguien o la posibilidad de llegar a ser corresponsable o de llegar a ser culpable. Claro, En el marco del flujo de las campañas, sí, es que es un tema de eficiencia y tal vez juzgando también hay que tener en cuenta el Estado peruano y sus propias ineficiencias, centrarnos en la discusión de si es ético o no es ético no nos llevaría a descubrir, a eso me refiero, de fondo cómo así es que esta campaña logra algo o no logra nada en el escenario peruano. Y esto de si le creo al enunciador y la confianza y la desconfianza es extremadamente relevante también cuando pensamos en el escenario peruano. Creo que, Diego, ¿querías intervenir? No, sí, Kate, gracias. Estoy de acuerdo con el hecho de que justamente esto de tenerle miedo o no tenerle miedo, básicamente también se puede reducir a cómo puede dirigirse, es decir, a cómo puede orientarse o orientar una narrativa, ¿no? Que en el caso de, por ejemplo, lo que estabas comentando, tiene una dirección, y tiene una dirección que puede ser manipulada, ¿no? A partir de digamos, de una serie también de esquemas que de alguna manera ya también van dirigidos desde desde ciertas lógicas discursivas también. Claro, porque también hay que recordar que el no seamos cómplices es un paréntesis. Si nosotros vemos las 4 campañas que yo presenté al inicio, solamente ahí está el tema del miedo, el tema de la culpa. Es casi esquema de un padre que primero cuidaba, abrazaba, palmeaba la espalda, y en un momento amenaza con la vara, y luego regresa en esta lógica de lucha Perú a un tema de motivar, empujar, hacer las cosas bien. O sea, no deberíamos pensar en eso de Estado, a que todo en los mensajes sean a partir de un esquema de miedo, sino más bien ese paréntesis en particular que se maneja de este modo. Ya es fuera de nuestra educación el ver que es positivo, no el asunto no trata de lo que nosotros. Claro. Sí, Miguel sí, Ángel creo que, quería, creo que justo por lo que están comentando, creo que es parte de lo que señala los problemas o los aspectos peculiares de lo que llamamos una campaña. Como lo hablaba Kate, si originalmente vemos los videos, los primeros, los que fueron los más llamativos, ahí hay una campaña, lo que llaman una campaña, un shock advertising, ¿no? Una campaña que busca interpelar por el miedo, justamente porque te asusta eso que ves. Pero eso se va dispersando. Así que si la pregunta es, por ejemplo, si es que me da miedo, si puedo creerle al enunciador, digamos,
como que la posibilidad de creerle se va perdiendo y se va diluyendo, porque luego que se deja digamos, esa intención de meter miedo, las cosas como que se dispersan bastante. Incluso por eso en la parte de Ciudadanos Héroes vamos a encontrar cuestiones menos heroicas como el aprender en casa o cómo hacer un reclamo de telefonía. Claro. Sí, en efecto. Sí, de acuerdo. Bueno, ya nos ha ganado un poco el tiempo, creo que ya son casi las 9. Yo quiero agradecer muchísimo a todos los colegas, eh, compañeros que han estado trabajando en este proyecto, Kate, Elder, Jaime, Amy Basto, Celia Rubina, Diego, Miguel Ángel, muchas gracias. Bueno, todavía tenemos que seguir trabajando para terminar un texto. Y por supuesto, mis gracias a todos los que nos han acompañado hasta esta hora, heroicamente, hablando de héroes ciudadanos, heroicamente resistiendo hasta el último acá. Y bueno, agradecer por supuesto al IDIC por ayudarnos en la organización, a los amigos de imagen por la promoción, bueno, y a los amigos de fuera que nos han acompañado. Muchas gracias por su presencia, gracias a todos por escucharnos y bueno, el próximo año vamos a continuar con las charlas, ¿no? La próxima charla la va a tener Kate O'Connor el próximo año y vamos a continuar, por si acaso, con el tema de comunicación de gobierno en medio de la pandemia, ¿no? Gracias, Raúl, de verdad, gracias por tu presencia. Ya. Creo que en algún momento voy a tomarte la palabra, Raúl, a invitarlo también a participar en un conversatorio con nosotros. Gracias por el ofrecimiento. Mil disculpas que no te haya respondido a tiempo. ¿Ya? Bueno, yo creo que nos despedimos. Ya. Gracias a todos por su presencia. Buenas noches, felices fiestas. Que la Muchas pasen bien. gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches.